Buenas tardes, yo soy Mónica Montero y vamos a seguir trabajando con la pregunta de ¿para qué sirve la escuela? Y lo vamos a seguir haciendo desde el texto de Geertz, Greenberg y Abreu. Ya lo habíamos comenzado a trabajar la semana pasada y vimos la visión de cómo analizan para qué sirve la escuela los teóricos de la teoría del consenso. Hoy vamos a trabajar con las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto discrepan profundamente con las teorías del consenso acerca de para qué sirve la escuela y tienen una posición muy crítica. Y hunden sus raíces en la obra teórica de Marx, que sostenía que el conflicto atraviesa la sociedad y lo atraviesa en todos los ámbitos, y ese conflicto consiste en que las clases de mayor poder, los burgueses, quieren tener cada vez más poder en detrimento del poder de los proletarios. Las teorías del conflicto van a decir, y la escuela es cómplice de las clases dominantes, ya que en la escuela los que fracasan son los niños más pobres. En la escuela también se produce un escenario de lucha, pero es una lucha que ganan los poderosos cada vez que los pobres fracasan en la escuela. Dentro de las teorías del conflicto vamos a ver que hay dos grupos, uno es el de la teoría neoweberiana de Collins y el otro es un grupo de teorías que tienen como común denominador el señalamiento del reproductivismo de la escuela. Vamos a explicar un poco cada una de ellas. La primera, la de Collins, tiene que ver con críticas que se hacen en general, junto con las de la reproducción, al sistema educativo. Todas las teorías del conflicto señalan que no es casual que la escuela fracase solamente para los hijos de los proletarios y que es mentira que le vaya bien a un chico en la escuela dependa de su mérito o de su capacidad intelectual, sino que lo que opera dentro de la escuela es la misma maquinaria de exclusión que opera en toda la sociedad en general y tiene que ver con las condiciones de vida de los sujetos que ingresan a la escuela. Collins particularmente va a poner su lupa en cuando le preguntan cómo hace la escuela para perjudicar a los pobres. Él dice ampliando el sistema educativo. Y miren que suena prometedor y sin embargo él dice no, la ampliación no es democrática. La ampliación del sistema educativo consiste en cada vez agregar más niveles necesarios para llegar a ocupar trabajos prestigiosos. Entonces dice, el título que hasta hace poco tiempo servía, que era el título de secundario, que era habilitante para muchos trabajos, cuando la secundaria eh, generó gran inclusión de hijos de proletarios, dejó de tener valor el título, ya no sirve para mucho, porque ya dejó de ser monopolizado por los burgueses. Entonces exigieron para determinados cargos el acceso a un nivel universitario. Cuando al nivel universitario también ingresaron los hijos de los proletarios, las clases dominantes dijeron, bueno, pero tenemos que seguir pensando en algún otro nivel que solo puedan monopolizar nuestros propios hijos, los de la clase dominante, que son los que van a ocupar nuestros lugares de poder en los trabajos. Entonces agregaron los postítulos y cada vez la espiral educativa se va fugando más hacia adelante y más recorrido tenemos que hacer dentro del sistema educativo. También se le llama fuga hacia adelante o espiral educativo porque cada uno incluye a los anteriores, primero era primaria y secundaria, ahora es primaria, secundaria y universitaria, después es primaria, secundaria, universitaria y postítulo, después va a ser primaria, secundaria, universitaria y postítulo en el extranjero, cada vez más para asegurarse que el monopolio de los títulos últimos sea de los más poderosos. Al título también le llama credencial, por eso la corriente de Collins habla de esto, de la fuga hacia adelante o el trabajo con las credenciales, ¿no? Eh, Después de las teorías de Collins es interesante empezar a revisar las teorías crítico-reproductivistas, que decíamos que eran cuatro. Las teorías crítico-reproductivistas decíamos que lo que encuentran como común denominador todas es que la escuela, luego del paso por la escuela, se reproduce la misma situación que tenían los niños que entraron a la escuela en origen. Es decir, si los niños eran pobres, la escuela se va a encargar de que fracasen en determinado momento o abandonen o que tengan que ir a escuela especial para que cuando sean adultos los hijos de las clases más bajas tengan acceso a trabajos de clase baja y nada más.
Por eso dice que la posibilidad de acceso y permanencia se define en función del lugar que cada niño o niña ocupa en la estructura social. Ya está definido de antemano. En este sentido, las teorías de la reproducción, las críticas de la reproducción, van a tener este común denominador de decir que la escuela reproduce, pero cada una de las cuatro va a enfocar en un mecanismo específico que ellas piensan que se produce dentro de la escuela. Aclaramos, esta clasificación la proponen las autoras. Hay otras clasificaciones de las teorías reproductivistas que obedecen a distintas categorías puestas en juego. Nosotros vamos a trabajar con estas, con las que proponen las tres autoras argentinas. Vamos a desarrollar cada una de las teorías reproductivistas mínimamente para que podamos entenderlas. Son la reproducción cultural, la reproducción económica o ideológica, la división del sistema en dos redes y el principio de correspondencia. Eh, con mirar los apellidos ya nos da un dato. Bourdieu, Passeron, Althusser, Baudelot, Stablet son todos franceses. La mayoría, los únicos que son estadounidenses son los de la última teoría. La mayoría están criticando la escuela francesa de los 70 y eso lo tenemos que poder contextualizar para entender por qué son tan críticos con la escuela. El problema es que muchas de las críticas de la escuela francesa de los 70 todavía los podemos seguir haciendo en la escuela argentina actual. Entonces está bueno conocer cómo analizan la escuela para nosotros poder revisar nuestro propio sistema escolar. La más conocida de las cuatro quizás sea la reproducción cultural. La reproducción cultural la escribieron dos franceses, Bourdieu y Passeron, y sostienen que lo que hace la escuela es em, rechazar e imponer tipos de capital cultural que corresponden sobre todo en su valoración a la clase burguesa. El capital cultural está visto como todo aquello que nosotros vamos incorporando en el desarrollo desde que nacemos a nivel cultural, ya sea nuestra forma de hablar, de sentir, de expresarnos, los elementos que tenemos. El capital cultural también va a incluir los títulos que adquiramos a través de nuestra trayectoria educativa. Y Bourdieu y Passeron lo que van a decir es que específicamente lo que utiliza la escuela en contra de los pobres es ese capital cultural. Sobre todo el capital cultural incorporado, que también lo denomina habitus, y que tiene que ver con, por ejemplo, cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué tipo de vocabulario tenemos, restringido, amplio, cómo nos dirigimos a las personas cuando les hablamos. Bourdieu y Passeron va a decir, la escuela quiere que de entrada ya las alumnas y los alumnos tengan códigos, hábitos que corresponden a la clase media y genera intervenciones en las aulas que hacen que los chicos pobres se sientan incómodos, que sientan que lo que ellos hacen no alcanza, que no tiene valor, que son rechazados. A este rechazo que sienten los niños más pobres en la escuela, Bourdieu y Passeron le denominan violencia simbólica. No es una violencia física, no se les pega, pero sí sienten que lo que tienen no sirve, que lo que para ellos es valioso no tiene valor en la escuela y que lo que sí tiene valor difícilmente lo alcancen. Bourdieu entonces va a decir, ¿por qué imponen este capital cultural de clase media? Y no encuentra razones que no sean arbitrarias, es decir, la imposición es un arbitrario cultural que fue configurado no casualmente por las clases poderosas. Entonces, lo que es considerado valioso es ese recorte de la cultura que se corresponde con la cultura burguesa. Esta violencia que se ejerce al decir el capital cultural que tendrías que tener es todavía más peligrosa porque quien lo determina son especialistas, son maestras, somos profesoras, gente que ha sido formada para trabajar en educación, la que ratifica que con ese capital cultural ese alumno no puede o esa alumna no puede seguir estudiando y se consigue el fracaso.
Bourdieu entonces va a decir que la escuela se oculta bajo una aparente neutralidad cuando en realidad es un escenario en el cual hay una clara intervención de la clase dominante para que a los pobres les vaya mal. La segunda de las teorías, ¿se acuerdan que eran cuatro las teorías de la reproducción? La segunda es la de Louis Althusser. Luis Althusser lo que va a decir es que la escuela es una de las instituciones que tiene el Estado y que el Estado tiene dos tipos grandes de instituciones, que son las instituciones que son represivas, que actúan como un aparato represivo, por ejemplo la policía, la gendarmería, y otro tipo de aparatos que son los aparatos ideológicos, que son los que consiguen que nosotros seamos partes de la sociedad, que nos adaptemos a lo que allá hay y que no generemos demasiado reclamo, porque nos van transmitiendo machaconamente la ideología continuamente, la ideología de la clase dominante. Y va a decir que dentro de este grupo de los aparatos ideológicos del Estado están la escuela, la familia, los medios de información, las iglesias. Destaca la escuela, Althusser, ¿eh? Althusser va a decir que por el largo periodo que llevamos y por la constancia de años que estamos en la escuela es el más eficiente para hacernos creer que la ideología de la clase dominante es la única y es la correcta y es a la que hay que adaptarse y resignarse. La tercera teoría es la de estos dos autores, Baudelot y Stablet, que hablan de dos redes educativas. Ellos cuando ponen la lupa sobre la escuela y dicen, a ver cómo hace la escuela para que fracasen los pobres, ellos dicen, les arma un circuito para pobres diferente del circuito de escuelas por el cual transitan los chicos que son hijos de clases poderosas. Y va a decir, aunque una madre pobre y una madre de clase media vayan al consejo escolar y pidan que sus hijos sean inscriptos y aparentemente el consejo escolar es uno y el sistema escolar es uno, es mentira que represente un solo circuito posible de recorrido. Para los chicos más pobres van a encontrar como posibilidad escuelas que están radicadas en su misma zona de pobreza, que son pobres a veces hasta desde el edificio, y que son de difícil acceso con los medios de transporte, por lo tanto hay pocos maestros que quieran trabajar en ellas, tienen hasta discontinuidad pedagógica. Y cuando están por terminar la primaria, alumnas y alumnos reciben asesoramiento u orientación de los mismos docentes que le dicen, te veo muy trabajadora, muy prolija, tu mamá en qué trabaja, y pensá si no te convendría también trabajar en lo mismo que tu mamá, trabajar como empleada doméstica o una tarea más sencilla, porque de eso hay mucha demanda, hay mucho trabajo y yo te veo bien posicionada para eso. Y a los chicos lo mismo, le dicen, bueno, viste que en el barrio se está construyendo, por ahí podría ser peón de albañil. Y ese circuito entonces termina muchas veces en lo que es la escuela primaria. Cuidado que estoy dando un ejemplo de Argentina. Acuérdense que los autores son franceses, pero dicen que el camino es el mismo. Para los chicos pobres hay escuelas empobrecidas, desde lo material, desde lo simbólico, incluso desde el reconocimiento social, son escuelas como de segunda, y es imposible que después de hacer una primaria ahí se pasen a una escuela prestigiosa, o porque les toman ingreso, o porque hacen valer que el radio no corresponde. La otra red es la red para hijos de burgueses y tiene que ver con las escuelas céntricas, incluso dentro del sistema público, escuelas céntricas de primaria que aseguran que el secundario ya tiene un pase automático si empezaron en esa primaria, el secundario también es muy prestigioso, ese secundario genera ferias de orientación vocacional y acompaña a los chicos a que conozcan lo que son las universidades. Entonces, hay otro circuito que tienen como propuesta los hijos de los burgueses, que es muy distinto al circuito de escuelas pobres. Y así hay en un mismo sistema dos sistemas. Un sistema para chicos pobres, que es la red primaria profesional, porque enseguida van a un oficio, y la más prestigiosa o reconocida, que es la red secundaria superior, que les permite seguir estudiando, ¿no? Y la última de estas corrientes es la del principio de correspondencia que desarrollan Bowles y Hintis, son dos estadounidenses
que lo que van a decir es que cuando ponen la lupa y dicen cuál es el mecanismo de reproducción que tiene la escuela para perjudicar a los más pobres, en parte van a coincidir con la anterior, con la de Baudelot y Stablet. Ellos ven lo mismo en Estados Unidos, que hay como redes distintas para los chicos, pero ellos van a mirar otra cosa que es bien interesante también. Dice, porque lo que se enseña en los distintos niveles educativos es diferente. Y en los niveles educativos más bajos, el tipo de relaciones que se enseñan y que se establecen solo habilita para trabajos bajos en jerarquía y sueldo en el mercado laboral. Entonces van a decir que, por ejemplo, en la escuela primaria, en lo que más hincapié se hace es en que haya prolijidad, cumplimiento, disciplina, obediencia. Y ese tipo de hábitos, si los estudiantes tienen que dejar la escuela cuando terminaron la primaria, los habilita para cargos que sean así, de ser puntuales, ser eficientes en la medida en la que puedan, cumplir las órdenes. Nunca van a tener una posibilidad de tener un cargo simbólicamente reconocido. Si uno va hasta la secundaria, las relaciones que se establecen en el secundario permiten un mínimo de autonomía, de trabajo en grupo, de resolución de algunas problemáticas, en correspondencia con lo que serían los puestos intermedios, de intermedio abajo diría yo, del mercado laboral. Entonces, uno puede, por ejemplo, trabajar en McDonald's, porque ya tiene cierta posibilidad de, si viene alguien enojado, de devolvernos el vaso porque tiene mucho hielo, decir, no se preocupe, ya se lo cambio, y uno mismo tiene esa mínima autonomía de evitar que el conflicto se haga más grande. El tipo de relaciones de secundaria entonces habilita a ese tipo de relaciones en el ámbito laboral y corresponde a los niveles superiores la formación de habilidades, de conocimientos, la adquisición de procedimientos que son los más valiosos, que son, por ejemplo, poder trabajar en equipo, poder ser creativo, poder proponer cosas e implementarlas por ensayo y error. Estas habilidades solo se adquieren en el nivel universitario al que ya no llegaron los pobres, los hijos de los proletarios. Por lo tanto, a ese tipo de relaciones corresponden las tareas de las altas esferas laborales. Ser CEO de una empresa, ser gerente, ser el representante de un área. Y es una provocación para que pensemos, ¿no? ¿Por qué enseñamos así cosas tan específicas en cada nivel y cómo de alguna manera estamos preparando para ese mismo desempeño en el campo laboral si solo enseñamos esas cosas en los niveles más bajos del sistema educativo? Esta sería la última de las teorías de la reproducción y es importante que las tengan en claro porque si bien son muy críticas de la escuela y si bien nosotros dijimos que corresponden a otro país y a otras décadas ya pasadas, van a ser la base, van a compartir el diagnóstico crítico sobre la escuela, las nuevas corrientes que vamos a ver la clase próxima, que aunque comparten el diagnóstico, no comparten el pronóstico, podríamos decir, porque ellas dicen sí, la escuela es así, pero puede ser de otra manera. Bueno, hasta acá llegamos hoy, esperemos que les sirva la clase. Saludos para todos y todas.